fue el ejército mexicano quien inicia la masacre en Tlatelolco. Los responsables de lo sucedido en Tlatelolco fueron los francotiradores, que dispararon primero sobre el ejército y a la multitud. El gobierno insiste que los francotiradores son miembros armados del movimiento estudiantil. Los medios de aquel entonces simplemente repiten la versión oficial o dejan el misterio sin resolver. En los medios de comunicación y en la prensa es que dicen que francotiradores que no tienen identificación o que no saben quiénes son los que provocaron esta masacre, ¿no? Los hombres de guante blanco que ocupan las escaleras del edificio Chihuahua han sido identificados como miembros del Batallón Olimpia, las fuerzas especiales creadas para proteger las Olimpiadas. Testigos aseguran que después de arrestar a los estudiantes, el comandante del batallón disparó desde el balcón del tercer piso hacia la plaza. Después de que sometieron a la gente de la tribuna, ese tipo se puso detrás de la columna y empezó a disparar sobre la gente. Pero en los últimos años, se ha descubierto que el Batallón Olimpia es tan solo una pieza del plan maestro. El entonces secretario de la Defensa General, Marcelino García Barragán, revela todos los detalles de la operación, pero solo después de su propia muerte y de la del presidente Díaz Ordaz. Según los archivos y documentos, sí, que fueron puestos a la luz pública y que pertenecen al archivo personal del exsecretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, se concluye, sí, que los francotiradores que dispararon en contra de los estudiantes y del ejército el 2 de octubre de 1968 eran parte del Estado Mayor Presidencial. No hay ninguna duda. El presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, ordenó que un grupo de los oficiales más cercanos a él dispararan contra la multitud y contra los soldados que habían sido enviados sin conocimiento previo por Marcelino García Barragán. Según los documentos del general Barragán, el ejército regular encuentra y arresta a varios de los francotiradores esa noche. El ejército captura a 2 de estos oficiales del Estado Mayor con armas automáticas. Barragán dice que ignoraba la existencia de los francotiradores del Estado Mayor hasta que sus tropas los interceptan y detienen. El general ordena liberarlos para ocultar la verdad. No eran civiles, eran militares disfrazados del Estado Mayor que dispararon en contra de sus compañeros, matándolos. ¿Quiénes los mataron? Sus propios compañeros. Pero de tan planeado, tan bien orquestado, que fue el inicio del fin. El principio del fin es el 2 de octubre. El 2 de octubre del 68, el presidente de la República ganó una batalla y perdió la guerra. Quería pasar a la historia como un constructor de países y quedó en la historia como un represor de estudiantes que se manifestaban pacíficamente. En el largo plazo, el costo en legitimidad para el régimen fue enorme. Y eso explica en parte su fin. Se inicia esa larguísima transición a la democracia. Se aceleraron las fuerzas que varias décadas después desembocaron en elecciones confiables, en un México algo mejor. Es mucho lo que se ha escrito y filmado sobre la matanza de Tlatelolco, tanto por autores mexicanos como extranjeros. Por ejemplo, están los famosos libros La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska, y Los días y los años, de Luis González de Alba, o la publicación del escritor inglés Ronald Decker, The Tlatelolco Massacre, y muchos libros más. Los hechos del 2 de octubre fueron narrados también en la película Rojo Amanecer, del director mexicano Jorge Fons. Estrujante cinta, sin duda, que retrata las últimas horas de una familia que vivía en el edificio Chihuahua. La película fue hecha en 1989, pero no se estrenó hasta el año siguiente porque inicialmente fue censurada. Está además el documental Ni perdón ni olvido del realizador suizo Richard Dindo. Todos estos son esfuerzos valiosos para entender una noche que de una u otra manera marcó un parteaguas en la historia del México moderno.